Muy buen día tengan todos y todas ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada en Radio Universidad. Estamos en nuestra casa de estudios de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Nos da mucho gusto de estar con ustedes. Y bueno, les saluda en la voz Yasmín Rodríguez, Juan Quintana en los controles técnicos. Y bueno, damos inicio a este jueves 22 de abril, que hoy exactamente, nos toca el tema de agenda mediática con la periodista y maestra Gladys Navarro, que nos trae lo más relevante en torno a la agenda que sucede en los medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. ¿Qué tal, maestra? Muy buen día. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal, Jasmine? Muy buenos días. Muy contenta de estar como cada jueves en esta mañana tomando unos minutos para platicar acerca del panorama de noticias, de la agenda que aparece en los medios de comunicación, los temas más relevantes, algunos de los más relevantes en esta semana. Compartiendo con la audiencia, un saludo a toda la audiencia, hasta donde llega la señal de Radio WAPS y desde luego en nuestras redes sociales. Para esta ocasión, bueno, tenemos tres temas, me parece que están allí, que han marcado la agenda de los medios de comunicación, están presentes y también se ha generado muchísima controversia al respecto. Y el primero de ellos es las reformas que se dieron hace unos días en el Congreso de la Unión en materia del Poder Judicial. Hubo una serie de reformas secundarias derivadas a su vez de la reforma judicial constitucional que se votó en diciembre del año pasado. Entonces correspondieron reformas secundarias, por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, se votó, hubo una controversia sobre el procedimiento, pero lo que más causó mucho ruido, mucha confrontación y que prevalece, incluso hoy se va a definir en votación. Digamos, modificaciones se hicieron en el Senado, empezaron allí y se pasaron después, unos días después, al Congreso, a la Cámara de Diputados, y allí es donde se encuentra actualmente. Lo que causó mucho ruido, mucho escándalo, seguramente muchos ya han escuchado, es que los senadores agregaron un transitorio que para muchos de los legisladores consideraron fue sorpresa en el dictamen, con lo cual se estaría ampliando por 2 años más el mandato de los consejeros de la Judicatura, incluyendo el del ministro Arturo Saldívar, que es cabeza del Consejo de la Judicatura, pero también de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, este transitorio ha causado un revuelo, ha causado una serie de confrontaciones muy duras, unos cuestionamientos, señalamientos hacia el propio presidente de la República, porque son propuestas, ¿no?, del Poder Ejecutivo, estas modificaciones a la reforma, estas reformas al Poder Judicial, las leyes secundarias de la reforma judicial constitucional, y el presidente ha sostenido en todo momento, en varias mañaneras de estos días, que no se está incurriendo, digamos, en ninguna ilegalidad. Hay quienes advierten que esto es una cuestión que va en contra de la Constitución, que sería un acto anticonstitucional el ampliar el mandato de los consejeros. Y ahí están en el jaloneo, ¿no? Que sí, que no. Entre las diversas voces que se han manifestado, hay que decirlo, me parece que hay muchos organismos expertos en materia de derechos humanos, hay organizaciones que agrupan a abogados, a constitucionalistas, y particularmente el día de ayer, antier, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció, digamos, habló acerca del tema y cuestionó este transitorio que se aprobó en el Senado y que, digamos, para completar el trámite legislativo tiene que aprobarse hoy en el Congreso. El día de ayer hubo también un jaloneo para ver si salía la votación el día de ayer o ahora, va a ser apenas ahora, en estas horas se estará aprobando. Obviamente la oposición a Morena, ¿sí? Ya adelantó oposición PAN, PRI, PRD, todos los aliados, que su voto será en contra, y también algo interesante es una fracción de Morena está en contra en el Congreso de la Unión. Obviamente hemos visto que Morena ha mostrado muchas confrontaciones. Quienes encabezan esta, digamos, fracción en contra de este transitorio, por lo que implicaría, ahorita lo comentamos, es
el diputado pues tan conocido Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que actualmente pues está en la mesa directiva, ha señalado que sería un atentado a la Constitución. De igual modo, como comentaba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la aprobación que se dio primero en el Senado, como les comentaba, de este artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ampliaría el mandato del actual presidente, el ministro Arturo Saldívar, que por cierto también parte de la controversia, de lo que nos han mostrado los medios de comunicación, ha sido el silencio que ha guardado, digamos que se encuentra en una etapa de reflexión. Únicamente se emitió un comunicado de manera muy institucional, no personal, de que no era, digamos, una iniciativa que saliera del Consejo de la Judicatura, es decir, que de alguna manera, yo lo interpreto así, deslindándose de esa pretensión de ampliación del periodo, ¿no? Y esa pretensión evidentemente que es del presidente, porque desde ese modo así se ha planteado, se ha interpretado, muchos hemos interpretado, que estaría cuidando, digamos, los cambios, las reformas que se han dado en este periodo, en esta primera etapa de gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel, con mantener al presidente de la Suprema Corte de Justicia allí, ¿no? Aunque han tenido coincidencias, muchas coincidencias en diversos temas. ¿Qué es lo que señala la Corte Interamericana en Derechos Humanos, que es un organismo especializado, ¿no? Y que en varios momentos ha castigado al Estado mexicano por arbitrariedades, por violentar derechos humanos? Indica que esta acción de ampliar el periodo, ¿no? Esta acción que se pretende y que hoy se va a definir y que muy seguramente se va a votar a favor, digamos, por cómo está la conformación del Congreso, indica que esta acción estaría en contra de de dos artículos de la Constitución, en donde se establece claramente que los cargos no durarán más de 4 años, del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Esto establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que se estarían violentando el artículo 97 y el artículo 100 de la Constitución, que no permiten que haya extensión de mandatos. ¿Qué otras, digamos, interpretaciones ha generado y por eso tanto ruido y tanta inconformidad? Hay quienes señalan, y me parece que sería muy peligroso, ¿no? Y no le abona al clima de paz, ¿no?, que necesitamos, y más en tiempos electorales. Hay quienes señalan que con esto se estaría abriendo la puerta para incluso una posible reelección de parte del presidente Andrés Manuel. Yo no coincido, ¿no?, con esta visión, pero lo comparto porque forma parte, digamos, exactamente de lo que se ha estado acusando, ¿no?, y de la controversia. ¿Pero por qué? Porque si se permite que se amplíe, ¿no?, la duración del cargo, entonces interpretan muchas voces, ¿no?, incluso abogados, especialistas, ¿no?, políticos, interpretan que también eventualmente el presidente podría hablar de una extensión del mandato, ¿no? El presidente ha rechazado en diversos momentos el tema de la reelección, ha asegurado que no será así y pone como ejemplo que él impulsó lo que conocemos como la revocación del mandato y que se someterá a ello. Y también, sin embargo, también en medio de esta polémica, digamos, por la ampliación del mandato que se quiere, perdón, por la ampliación del cargo, ¿no?, que se quiere sobre el ministro Arturo Saldívar, señala que no es una reelección, sino que es justamente solo una ampliación. Y ahí están las diversas interpretaciones, ahí están los jaloneos y las voces incluso internacionales que decía se han presentado al respecto de ello. ¿Cuál es mi opinión o mi visión en ese sentido? Yo me sumaría a las voces de los expertos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente estamos allí participando en un diplomado como parte del proceso de capacitación para periodistas de América Latina y el Caribe, y pues hemos podido intercambiar diferentes puntos de vista con colegas de la región. Y yo me adhiero a esta preocupación de la Comisión Interamericana en materia de derechos humanos. Todo aquello que vaya en contra de nuestra Constitución debemos de rechazarlo, me parece, y debemos de tener mucho cuidado con cómo se manejan estos temas, sobre todo porque a nadie le conviene que en medio de un proceso electoral surjan
tales, digamos, interpretaciones y se debilita también, por lo tanto, la figura del Poder Ejecutivo, ¿no? Y que pues se genera este clima de confrontación. Entonces, me parece que este silencio de parte del propio ministro Arturo Saldívar y esta reflexión tampoco le abona al tema, ¿no? Muchos esperaríamos que hubiera ya un pronunciamiento. Por eso incluso hay quienes lo han exhortado a que rechace, en caso de que se apruebe que se finalmente, pueda como ampliar. muy seguramente ocurrirá hoy, que rechace esta ampliación, ¿no? En aras de, digamos, de respetar nuestra constitución, ¿no? Él es un constitucionalista y bueno, muchos, yo me adhiero a eso, como comento, esperaríamos eso, ¿no? Que se rechazara precisamente para no seguir debilitando a nuestras instituciones, para evitar la desinformación también y pues una serie de interpretaciones y una inestabilidad, ¿no? Que a nadie conviene en este momento. Claro, sí, tiempos muy, muy complicados y efectivamente lo que mencionas desde un inicio, ¿no? ¿Para qué estar complicando más la situación de los tiempos electorales que se viven en este momento? Así es. Em, Otro de los temas polémicos también, y por eso comento que justo ahora pues tampoco nos conviene seguirnos confrontando, pero bueno, pareciera, ¿no? Que viene un tema tras otro, es justamente que salió hace unos días apenas, que es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? Bueno, hubo una reforma en materia de telecomunicaciones, se aprobó y hace unos días entró en vigor, es decir, se aprobó apenas hace una semana Sí. y también entró en vigor y claro, habrá un periodo, ¿no? Para que haya los ajustes. Pero ¿de qué se trata este padrón? ¿No? Bueno, el sábado 17 de abril, digamos a ponerle fecha, ¿no? Entró en vigor este decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. ¿Qué es lo que implica? Obliga a los usuarios de telefonía celular a facilitar su información personal a las compañías que prestan este servicio, incluidos todos, y a ojo aquí es lo que ha causado más ruido, todos los datos biométricos como huellas dactilares y de reconocimiento facial como iris. Entonces ya ves que, bueno, además cada vez más los teléfonos, los dispositivos móviles, pues tienen todas estas opciones. De esta manera, los consumidores deberán entregar su información personal para mantener activas sus líneas y, ojo, de no hacerlo, estas serían suspendidas. Las líneas. Las compañías de telecomunicaciones, a su vez, les toca recabar e ingresar toda esta información y proporcionarla al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta autoridad tiene el mandato de integrar lo que conocemos como este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En síntesis, este padrón obligará a los 124 millones de usuarios de celulares que existen en México a registrar sus datos biométricos y ¿qué significa esto? Entregar parte de su información sensible. Allí es donde se ha generado la polémica, porque en manos de quién quedará esta información sensible, ¿sí? Con esta nueva legislación fue aprobada por el Congreso de la Unión, primero en diciembre del 2020, hay que recordar, por los diputados, y después en abril de 2021, apenas en este mes por los senadores. Cada línea nueva en su activación o ya en uso deberá facilitar el número telefónico, la fecha, la hora de activación, el nombre completo del usuario, la razón social. En caso de que sea una persona moral, también se debe de facilitar la nacionalidad, la clave única del registro de población, la CURP, perdón, del titular de la línea, y también tendrá que indicarse si la línea celular fue contratada en la modalidad de pospago o prepago. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué reacciones ha tenido? Pues muchas, como muchos de quienes nos escuchan y nos ven podrán imaginarse. Hay organizaciones civiles que exponen que el registro puede vulnerar
los derechos de los consumidores después de que el padrón mantendrá por un plazo de 6 meses un número asociado con su titular, pese a que el usuario haya solicitado su baja por robo o extravío. Entonces, hay muchos especialistas que están advirtiendo pues esto, los riesgos. Ahora, ¿en dónde se encuentra, digamos, la disyuntiva también a la controversia? Por un lado, lo que se pretende, y esto lo ha señalado el presidente Andrés Manuel, es que se tengan estos datos, digamos, para el combate contra la delincuencia. Como bien sabemos, muchos de los delincuentes utilizan estas formas de comunicación, se deshacen después de ellos y es más fácil, ¿no? Como incurrir en una diversidad de delitos. Entonces, básicamente el sustento, digamos, la argumentación de esta reforma, ¿no? Y cómo la ha apoyado el Ejecutivo ha sido para eso, porque serviría para el combate a la delincuencia. Sin embargo, también muchos expertos en materia de protección de datos personales, que hay que recordar que además es un derecho que tenemos de que sean protegidos exactamente todos los, las instituciones tienen la obligación de protegerlos, ¿no? Entonces, sin embargo, expertos en estos temas de protección de datos personales, organizaciones de la sociedad civil están señalando, incluso el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información señala que es muy delicado el manejo de datos biométricos relacionados con nuestra identidad y todo el tratamiento con los datos que vayan a recabar, que se requiere, dice el INAI, un mayor cuidado posible, ¿no? Cualquier afectación o vulneración podría generar daños significativos de una difícil o imposible reparación, y yo coincido en eso, ¿no? Entonces, de allí es la polémica que se ha generado, porque además ya en algún momento se intentó esto en el periodo de Felipe Calderón y después tuvimos noticias de que había un banco de datos de información por allí en este mismo sentido y que se estaba vendiendo. Así es que imagínate la cantidad de usos que se le puede dar a toda esta base de datos de la cual se pretenden que se dispongan las compañías de telefonía móvil, ¿no? Entiendo la parte de la necesidad del combate a la delincuencia, pero en este caso, desde mi análisis como periodista y profesora, también me preocupa mucho, ¿no? Este manejo de información. También nos han informado que hay muchos países en el mundo que tienen este esquema, pero lamentablemente, y es una visión, reitero, personal, a México nos falta mucho todavía por avanzar en materia de proteger nuestros derechos humanos, proteger nuestros datos personales y avanzar fuertemente en el combate a la corrupción y a la impunidad. Entonces, no me parecería nada extraño, ¿no? O es muy factible, muy lamentablemente lo subrayo, ¿no? Que no nos garanticen el cuidado estricto de nuestros datos, como sí seguramente ocurre en otros países. Sí. No creo que sea el caso de verdad, lamentablemente, de México todavía para ello. Y bueno, al respecto, ¿qué es lo que ha sucedido también en estos días? Es que ya hubo amparos y se están organizando, digamos, más personas en colectivos para seguir contra amparándose porque quienes ya tenemos una línea, teléfonos móviles, tenemos 2 años para adherirnos, ¿no? Para esta base de datos, y quienes no, va a ser de manera reciente, ¿no? Quienes empiezan, digamos, con una línea de celular. Sin embargo, ya hubo primer amparo y creo que ya a la fecha van como 5 o 7, lo que nos informan creo que el día de ayer. Si tienes por ahí la nota, mejor la puedes compartir. Pero también ya un juez otorgó el amparo y, por cierto, no le gustó al presidente. Porque de la reforma eléctrica. Sí, hay una polémica, ¿no? Sí, el dato es interesante. Ahorita que menciona los de los países, fíjense, los países que cuentan con esta, pues con este proyecto, ¿no? Son Venezuela, China, Perú, Nigeria, Uganda, Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Emiratos Árabes, Omán, Pakistán, Singapur, Tanzania, Tailandia, Tayikistán y bueno, si es que se llega a sumar México. Así es. Entonces, bueno, ¿este amparo qué significa? ¿No? Que
puede llegar a ser una suspensión, ¿no? Que hacia allá se está trabajando de parte de muchos colectivos y organizaciones en materia de protección de datos personales. Te digo, el propio INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, está advirtiendo riesgos y seguramente este tema va a seguir estando presente. Hay un jaloneo fuerte también. Y por supuesto que se dirigen muchas críticas, así como este tema de la ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar, también hacia la propia figura presidencial, ¿no? O sea, ha estado en la agenda de los medios, acaparando todas las planas, y bueno, en medio de un contexto electoral donde, reitero, creo que a nadie nos viene pues que las instituciones estén, los tomadores de decisiones tan severamente cuestionados y además generando también ellos mismos confrontación. Mucha, y bueno, además una tarea muy complicada para el IFT, ¿no? Pues no sé si recordaremos también un Así poquito es. que se hablaban de las autonomías de este instituto, por ejemplo. Entonces también entra en juego pues darle seguimiento, darle pues ahora sí, qué datos personales, si es que se pueden pedir los que se están haciendo mención, que si se puede, con qué infraestructura se va a contar, buscar la forma de pues cómo se va a ir implementando. Tú mencionaste exactamente lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón, que en su primera parte, ¿no?, con el RENAU no fracasó. De inmediato fracasó, no se pudo tener. Mencionas la parte de los fraudes o esas vendimias que se van dando, ¿no? Al tener todos nuestros datos. Entonces, sí es una tarea bastante complicada. No lo dudo que se haga en un futuro, pero en este momento sí resulta un poco complejo por todo lo que tú estás platicando, y además en cuanto a tecnología, bueno, no hemos estado pues a la vanguardia, ¿no? Sobre todo. Entonces, no, en esa parte. Respecto a lo del INAI, bueno, ya algunos expertos también lo estás comentando, ¿no? Los expertos también dicen que sería una tarea o una obligación del INAI defender estos datos personales, así que el ring está muy pesado, ¿no? Entonces, otra atribución. exactamente. Entonces yo pues ahora sí, los temas están en la mesa, los temas están abordándose de diferente perspectiva. No sé, en este momento también quién esté a favor pues de dar tus datos personales, ¿no? Si cuando se te pierde tu celular, imagínate los SIMs, ¿no? Hablaban mucho de las tarjetas SIMs que se iban a vender muchísimo en el mercado negro, entonces ahí quedan tales detalles y quedan a la mesa, ¿no? También ¿qué va a suceder? Exacto. Mande. Sí, exacto, te decía, y puedo entender que no haya una mala intención, un dolo en esta iniciativa. El propio presidente ha asegurado, ¿no? Y lo ha dicho textualmente, nunca va a llevar a cabo acciones, el gobierno dice, nunca va a llevar a cabo acciones de espionaje contra nadie, ¿no? No quieren dar información porque piensan que el Estado va a invadir lo que tiene que ver con la libertad y lo individual, dice, ¿no? Sí. Entonces dice, tengan confianza. Sí, el problema es que el presidente, si le tiene confianza, o sea, no está dirigiendo todas las instituciones de este país, pues, no está en cada una de las oficinas. Entonces, de verdad, es muy difícil tener la certeza de en dónde van a estar nuestros datos personales. Claro, y bueno, ahorita que mencionas esto de que no, México, pues nuestro país, en este gobierno se trata de no ser espías, también comentaban unas notas, ¿no?, de que la investigación del Diario Español del País reveló que la Fiscalía General de la República de México, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha adquirido un software para geolocalizar teléfonos móviles. Entonces quedan pues dudas, ¿no?, preguntas, entonces, ¿de qué se trata esto? Y hemos tenido en diversos momentos, recuerda, incluso los periodistas han sido objetos, Aristegui con el software Pegasus, en fin. Hay mucha historia, ¿no?, sobre los temas y las dudas que entran o desconfianza. Por eso es tan delicado y por eso ha generado tanta controversia y yo siempre voy a estar pugnando por el tema del respeto a nuestros derechos, ¿no? Y el derecho a nuestra privacidad, a los datos personales. Hay derechos de tercera y cuarta generación ya, los derechos digitales. Sí. O sea, de verdad que tenemos que estar muy pendientes de todo ello, ¿no? Y sí generar o advertir los riesgos, no cerrarse tampoco a querer imponer algo con lo cual todavía tenemos muchísimas dudas, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ahí están los amparos y creo que esa va a ser la ruta para frenar, ¿no? Porque viene fuerte la oposición en ese sentido.
Ok, y bueno, Así es. maestra, ¿qué más tenemos de información? Porque aquí nos quedaríamos, igual que la semana pasada y antepasada, ¿no? Con los temas, dándole, dándole y escarbando. Ok, sigamos, maestra. Claro, tenemos el tema de la vacunación, que no podemos dejar de hablar, ¿no? De la pandemia, cómo vamos en general. Esta semana está, digamos, acaparando las noticias, el arribo de vacunas. Cada vez están llegando más, lo cual yo lo Lo celebro, celebramos, desde claro. luego, ¿no? Están llegando más vacunas porque además la intención es avanzar fuertemente en la vacunación hacia el sector de maestros, ¿no? Hacia el sector educativo, porque ya urge regresar a clases. El presidente lo ha dicho y bueno, yo creo que los maestros o muchas o muy buena parte de los maestros coincidimos también en eso, ¿no? Entendemos desde luego la pandemia, lo que nos ha afectado, pero también es importante el regreso a clases de manera segura, Ujú. ¿no? Y garantizar esos protocolos y los espacios y que en efecto se hayan reducido muy eficientemente los riesgos. Y parte importante de esta estrategia para tratar de regresar a clases presenciales es justamente avanzar fuertemente en la vacunación. Así es que esta mañana, igual en las mañaneras nos han comentado, perdón, estas semanas en las mañaneras nos han comentado más o menos cómo van a llegar en los próximos días y ya han estado llegando las vacunas y cómo va a ser el proceso de vacunación y cómo ya arrancó en varios estados el proceso de vacunación en el sector educativo. Entonces, por ejemplo, tenemos que el día de ayer, miércoles, llegaron 200,000 vacunas contra COVID-19 de la vacuna Sputnik, de la rusa. Llegaron 470,500 de la vacuna Pfizer-BioNTech y llegó 1,075,200 dosis del programa este conjunto COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Eso fue el día de ayer. El día de hoy van a llegar más dosis de la vacuna Pfizer, 374,000. Y también van a llegar 730,000 de la vacuna CanSino, que esta vacuna es la que se va a estar aplicando a el personal docente, porque es de una sola dosis. El día 24, o sea, el día de mañana, van a llegar también 500,000 dosis de vacuna Sinovac, ¿sí? Entonces, como vemos, están aumentando, digamos, el arribo de las dosis de vacunación y esta semana pues acaparó, como decía, las portadas de los medios de comunicación por el avance en el sector educativo. En varias entidades también ya empezó. Hay que recordar que en Campeche, ¿sí? Empezó la vacunación y también en Chiapas. Y así va a estar, son alrededor de 5 entidades, ¿no? En donde ya empezó la vacunación, hubo una transmisión en vivo con la titular de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? De cómo empezaban en Nayarit, si mal no recuerdo Ah, ok. también. Estuvieron allí el arranque de la vacunación y lo que se busca pues es eso, ¿no? Que el sector educativo esté lo más protegido posible. El presidente comentaba, bueno, las autoridades de salud precisaban que va a ser tanto al personal docente como también al personal administrativo, es decir, se busca que se proteja al personal pues que le da vida, ¿no? A todo el sistema educativo y no solamente una parte fundamental son los docentes, pero también se requiere el mantenimiento de las aulas, ¿no? Y en general el trabajo, así es que también se va a incluir a este personal. Algo también de lo que informaron es que se va a vacunar tanto a personal de instituciones públicas como privadas, es decir, no hay discriminación en esa materia, ¿no? Sino que se tiene que cumplir con el compromiso para todo el sector educativo. Lamentablemente Baja California Sur pues todavía no está entre las entidades en donde ya se está aplicando porque son las entidades en color verde, Ajá. todavía nosotros no. Y aquí algo interesante, el día de ayer nos informaron, tocó la conferencia de prensa a nivel local para revisar cómo vamos en la pandemia, ¿no? Mientras que a nivel nacional nos coloca, digamos, como un foco de alerta, no urgente, digamos,
una advertencia de que nos encontramos en una fase de aumento moderado de casos, así nos ubica la federación y por eso nos regresó al semáforo naranja. En el caso de Baja California Sur, el día de ayer nos comentaba el secretario de Salud que en el análisis, en la evaluación que ellos están realizando a nivel estatal, no advierten ese repunte, no como para alertarnos. Y pues la verdad a mí y yo preguntaba, o sea, ¿cuáles son como los indicadores en donde no están coincidiendo? Y señala, ¿no? Que por el nivel de hospitalización que ha descendido y el nivel se le denomina como el avance, ¿no? Del número de contagios. O sea, no es tan, la velocidad de contagios, pues no es tan fuerte, tan rápida como en otros momentos. Entonces, que no hay, básicamente no coinciden las interpretaciones de cómo vamos en la pandemia a nivel federal y a nivel estatal. Así es que, pues yo lo dejo con la consideración de la ciudadanía y ojalá que lo que consideren sea lo más responsable, porque la federación sí está advirtiendo un repunte moderado, no nos alerta, o sea, así de manera Totalmente. Ajá. urgente, pero exactamente, pero el Estado sí está señalando, tuvimos un repunte, pero no estamos teniendo el repunte que esperábamos después de Semana Santa. Entonces, pues sí hay una disyuntiva. Yo le hacía la referencia al secretario de Salud del Estado, Víctor George, y señalaba que se iban a comunicar con la federación pues para eso, para tratar de dialogar y revisar y ver qué es lo que está viendo uno y qué es lo que están viendo otros, porque yo decía, ¿no? Entiendo que pues tanto a nivel federal hay expertos en el análisis epidemiológico como desde luego lo entiendo que en Baja California Sur, pero justamente pues creo que no conviene que haya, digamos, eh, pues una diferencia, ¿no? En el semáforo, en cómo nos están ubicando. Yo creo que tienen que ir como de la mano, ¿sí? Para que a la ciudadanía le quede claro realmente cómo vamos, cómo está avanzando la pandemia, ¿no? Y ahorita les vamos a actualizar los datos. Ajá, ok. Aquí, mientras, La ah, página ¿los tienes? del gobierno, sí, sí. Aquí está, tenemos 600 casos activos, habíamos tenido menos ya, incluso menos de 400, hoy tenemos 600 casos activos, tenemos 167 casos sospechosos, tenemos ya 1,430 lamentables defunciones, en suma ya van 29,428 casos acumulados, sin embargo de esos, pues hay que decir que se han podido recuperar 27,398 personas se han recuperado de la enfermedad. A nivel nacional, el panorama desde luego que es preocupante, ¿no? Sin embargo, pues bueno, como decíamos, en el semáforo también se ha podido avanzar en algunas entidades. A nivel nacional suman un total de 142,557,268 casos perdón, en el mundo. Esta cifra es Ay, yo me 142 asusté. millones. Son en el mundo, así es, son en el mundo. Y casos en México confirmados son 2,315,488 casos. ¿Qué le Repito, sumamos? poco Sí. más de 2 millones en México y 142 millones en el mundo. Entonces, de defunciones en México suman 213,000, defunciones 694 Que en el en caso México. de India, ¿no? Aumentó considerablemente, devastados los hospitales, pues obviamente las personas, ¿no? O sea, está muy mala situación que se vive en estos momentos en India. Igual, bueno, podemos mencionar el dato de Brasil. Entonces, a nivel internacional, ¿no? Todavía sigue el país del... sí, primero es Estados Unidos, está Brasil e India. Entonces sí está muy, muy, muy complicada la situación que se vive. Sobre todo mencionaba la parte de India, bueno, que después de pues las festividades religiosas que han tenido, también pues fue un detalle muy grande, ¿no? Para pues el contagio masivo que se está teniendo en estos días, muy lamentablemente.
Así es, y vienen el día de ayer en las reflexiones durante la conferencia de prensa en materia de salud en Baja California Sur, señalaban, bueno, ya no tuvimos como ese repunte esperado por Semana Santa, sin embargo estamos en proceso electoral, lo hemos dicho, vemos a candidatos que están haciendo reuniones, mítines que van en las calles, que se abrazan, que se chocan las manos, etcétera. Y además viene, estamos a 22 de abril, viene el 30 de abril, Día del Niño, ¿sí? Próximamente va a venir también el 10 de mayo, Día de las Madres, el Día del Maestro. Entonces, vienen festividades y tal cual lo vimos el año pasado. ¿Te acuerdas el año pasado en el Día del Niño las filas que había para las compras de pizza, ¿no? De pasteles, en fin. Y de verdad, sí, como siempre, desde este espacio que nos toca también de reflexión, de análisis, a mí se me gusta insistir en el llamado a la ciudadanía a ser responsables, ¿no? A nuestra audiencia, a quienes nos escuchan, que si en efecto, ¿no? Como nos están advirtiendo en el semáforo y por los datos que estamos observando, desde luego, ¿no? No hemos visto una, digamos, una curva, ¿no? Pronunciada de aumento de casos, que eso no lo hemos visto todavía, ¿no? En Baja California Sur, en esta etapa, ojalá que así se mantenga por las decisiones de la ciudadanía. Sí, estamos retomando actividades, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad de verdad. Esa va a ser la única forma en que podamos regresar justamente a nuestras actividades, podamos regresar a las clases presenciales, porque es verdad que es muy difícil para todo el estudiantado, desde los niños más chiquitos que están en educación, niños y niñas en educación preescolar. Ha sido muy difícil. Yo tengo contacto con muchas compañeras maestras de preescolar, que por cierto el día de ayer fue su día. Un saludo a todas Las educadoras las y maestras, educadores, ¿no? También. maestras, Ajá. amigas y familiares educadoras. Así es, ha sido muy difícil también darle un seguimiento. Los niños y niñas están haciendo un gran trabajo, tanto los padres de acompañamiento, los niños y niñas de la disposición para aprender y por supuesto todo las maestras y toda la directiva. Sin embargo, no es lo mismo y no es suficiente y se está perdiendo un tiempo desde luego valioso, ¿no? En las aulas para que ellos puedan ir avanzando según sus propias necesidades, etapas de desarrollo. Lo mismo en el caso de la primaria. Hay muchos niños que se han quedado rezagados también. Hay niños y niñas que iban avanzando a un ritmo y que bajaron, ¿no? En ese nivel, en ese ritmo. Niños que incluso con situaciones pedagógicas especiales que necesitaban apoyo y que lo dejaron de tener también. Entonces hubo un retroceso en esa materia. Así es que es muy importante el trabajo presencial, incluso no solamente para el avance, digamos, en términos de aprendizajes, sino también en la convivencia que se requiere, ¿no? La convivencia entre sus propios compañeros, las clases presenciales son importantes también para la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y los jóvenes también. A mí me toca verlo en el ámbito universitario, a ti te toca verlo también con nuestros estudiantes universitarios que están cansados, que están frustrados, que están desmotivados y hay un clima que se genera también porque nos impacta a nosotros como docentes. Así es que cómo vamos a poder de verdad retomar nuestras actividades en la medida en la que lo hagamos de forma responsable. Claro, y bueno, aquí un Siempre tema, con bocas, siempre buscando la distancia, ajá, siempre escogiendo muy bien dónde y con quiénes estamos conviviendo, ¿no? el, Yo ah, veía, ¿no? Y platicaban testimonios. No es lo mismo, perdón, ahorita enseguida, no es lo mismo que estemos dos personas quizá, o sea, desayunando he visto cómo personas van, ¿no? Dos personas, tres personas, a que estén en una mesa, porque también las he visto y nos han mandado fotografías, mesas de 15 personas. Entonces, hay que buscar los equilibrios y buscar cómo sí, ¿no?
como si regresamos. Perdón, Yasmina, Sí, adelante. el tema también con la frustración que se vive las clases, ¿no? A través de las plataformas que, bueno, estás comentando, también este incremento de deserción escolar, ¿no? Ante el clima que estamos viviendo, ¿no? Ante la incertidumbre también de los mismos ingresos o que las mismas familias se han quedado sin empleo, ¿no? A partir de lo que sucede en la pandemia, no podemos dejar de lado y esperemos prontamente, ¿no? Regresar a clases, pero también podemos platicar lo que sucedió esta semana, ¿no? Ya por fin se incorporó clases presenciales, no es la misma, ¿no? Porque lo estamos viendo también mediáticamente. En Campeche, las zonas rurales, ¿no? Empezaron sus clases y vimos en algunos medios de comunicación cómo fue el proceso, ¿no? El procedimiento para entrar al aula de clase y bueno, hubo muestras muy considerables de ver y también esa parte se mostrará o ya es, como ya empezaron clases, un reto, ¿no? Un reto en cuanto a la infraestructura de las propias escuelas y cómo se va a ir permeando, ¿no? Este tema. Así es, ahora con el proceso de vacunación que empezó, ya en algunos estados hay, en algunas zonas, en Campeche ya han estado empezando las clases, pero en general el proceso de vacunación, que no las clases, empezó, Ujú, vacunación, perdón, para vacunación. maestros y personal educativo fue en Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Digamos, con estos primeros estados se inicia lo que conocemos como la estrategia, ¿no?, de vacunación para el sector Educativo. educativo. Se vacunarán aproximadamente 197,000 maestros. Hay más o menos Ujú. 1,000 voluntarios, por ejemplo, en el caso de Veracruz, ¿no?, donde también ahí fue el arranque, y así van a estar con un aproximado también en las Ujú. 5 entidades donde ya comenzó la inmunización tanto de personal en escuelas públicas como en privadas, ¿no? Así es que no, con nada se puede sustituir la presencia, ¿no? Y el aprendizaje en la escuela, ¿no? En las aulas. De verdad que por más esfuerzo que hagamos, todos quienes formamos parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, que los profesores y las maestras y los maestros cumplimos un rol fundamental. No somos los únicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Están, por supuesto, los estudiantes, ¿no?, como centro, y por supuesto también toda una institución, todo un contexto escolar y la familia, ¿no? Las madres y los padres de familia. Así es que es un gran proceso en donde intervienen muchos factores, contextos, y de verdad con nada se suple. Por más que todos hagamos nuestro mayor esfuerzo, con nada se suple la presencia en las aulas, ¿no? Esa posibilidad que tenemos para compartir allí. Así es que reitero, ¿no? La única manera en la que podamos de verdad ver pronto un regreso, se está previendo que hacia el junio, digamos antes de que eso concluya el ciclo escolar, pudiéramos estar regresando, pero esto va a depender necesariamente de cómo avanzan las entidades en el semáforo COVID. Y el semáforo COVID, ya para finalizar, a nivel nacional, mantiene a 5 estados en semáforo naranja: Baja California Sur, el estado de Chihuahua, el estado de México, la Ciudad de México y Yucatán. Y de allí, bueno, están 8 entidades en verde, son las que ya mencionábamos, ¿no? En Veracruz, Chiapas, Campeche, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, ya comentaba, Oaxaca, están en verde, y el resto de las entidades, 19 entidades, están en color amarillo. Ya en la zona noroeste, fíjate, nuestro estado vecino, Baja California, está en amarillo, Sonora está en amarillo, Sinaloa está en amarillo, Durango está en amarillo. Solo nosotros estamos en Baja California con naranja, y Chihuahua, que está también en naranja. Así es que en la medida en la que este semáforo vaya cambiando, y desde luego el semáforo local, pues es cuando podemos decir que vamos a volver. Y claro, que estén Todos. vacunados y que estén además todas las condiciones de infraestructura, que eso es sumamente importante en las escuelas, en todas las instituciones, que haya ventilación, que se puedan adaptar los espacios para que se respete la distancia mínima, ¿no? Sugerida de 1,5 metros o 2 metros. Entonces,
hasta entonces podemos hablar de un regreso a clases. Si no, por más deseos que tengamos de verdad y necesidad, pues no se va a poder realizar. Así es que nos toca a todas y todos estar abonándole, ¿no? Con nuestra responsabilidad de verdad para un regreso responsable y pronto. Ojalá que se pudiera. Claro que sí, bueno, creo que pues aquí está, ¿no? En nosotros, en poder visibilizar estos datos que esta mañana amablemente nos los traes a colación, ¿no? Que esos temas, más bien ese aumento, ¿no? Que se ha dado de casos, que consideremos, repensemos cada que salgamos, eh, la necesidad, yo sé que tenemos esta gran necesidad por salir, pero bueno, tratemos también, como dice aquí la maestra Gladys, ¿no? Cuídese mucho, como siempre. ¿Algo más, maestra? Para allá nos queda Así un es. minutillo. Nada más agradecerles a todos que nos estén escuchando como cada jueves. Y bueno, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en las páginas, ¿sí? Donde colaboramos. Cada semana colaboro con el diario El Independiente, con una columna semanal que allí la pueden encontrar en la página de Facebook, Diario El Independiente, y también la comparto en mi espacio, en mi página también de Facebook. También pueden entrar a revisar las columnas, la columna kiosco de los estados del Universal. Y bueno, también les agradecería mucho que me enviaran todos sus tips, denuncias, comentarios, pero sobre todo historias para contar, testimonios, a mi número de celular, el 612-136-3353. Repito, 612-136-3353. Ese es mi número en donde les atiendo por WhatsApp con mucho gusto. Pues estuvimos con la maestra periodista Gladys Navarro, quien cada semana nos va platicando la agenda mediática, la agenda de los medios de comunicación, lo más relevante que sucede. Y bueno, le agradecemos su presencia virtual. Y con esto damos fin a nuestra jornada de jueves 22 de abril. Esperemos pase un rato agradable, ¿no? Después de aquí también, tenemos algunas actividades. Recuerde que está el coloquio subcaliforniano del libro universitario. Lo puedes encontrar en Feria del Libro WAPS, en su Facebook. También está la semana de posgrado. Mañana, creo que hoy finaliza. Traten de estar al pendiente de los temas de divulgación de la ciencia que suceden en las universidades, como son, pues, bueno, la sede, ¿no? Nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur, se encuentra el CIPNOR, está también el CICIMAR, el Tecnológico de La Paz, así que se suman para llevarles lo mejor, lo que hay de estudios, lo más relevante que sucede en materia de divulgación, bueno, de ciencia, ¿no? Investigación, pero bueno, en este momento hay diferentes formas que están presentando los estudiantes de las diversas instituciones, los llevan ustedes, lo puede ver a través de Zoom, en la página de la UAPS, en www.waps.mx, en la parte superior usted puede encontrar, ahí están la parte de los enlaces para que si, bueno, lamentablemente no pudimos pasar todos las actividades por medio de Facebook, pero usted la puedes ver a través de Zoom, ¿no? Hoy exactamente ahorita a las 9 de la mañana, WAP Centro de Radio y Televisión Universitario, pues hay una conferencia, no sé si ya finalizaría, pues por ahí está. También a las 4 de la tarde en vivo por WAP Centro de Radio y Televisión Universitario, puedes darte, ¿no? La tarea si te interesan los temas de divulgación de la ciencia. Hoy hay una charla, la última de jueves, y bueno, esperemos te agrade también todo lo que presentaron las diferentes instituciones que están participando, ¿no? Y bueno, también ya por último anuncio, les comento rápidamente que la universidad ya está a punto de cerrar la convocatoria para nuevo ingreso. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos 36 alternativas en las cuales tú puedes estudiar en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. La próxima semana, el viernes 30 de abril, es el último día. Queremos que seas parte de la Casa de los Gatos Salvajes. Te invitamos a que des un vistazo en www.waps.com/feria educativa. Ahí tú puedes encontrar los pormenores de cada licenciatura, ingeniería, qué es lo que hay, de qué están participando, cuál es el perfil de ingreso, de egreso. Échale un vistazo porque ya estamos a punto de cerrar nuestra convocatoria. Una semana falta. Si todavía no te decides, bueno, contamos con, te digo, más de 30 alternativas desde ingenierías, licenciaturas, así que
qué mejor que puedas estudiar en La Paz, Baja California Sur, en Los Cabos, en Ciudad Insurgentes, en Loreto, Guerrero Negro. Estamos expandidos en todos los municipios de Baja California Sur para que puedas tú seguir cosechando tus éxitos de manera profesional. Así que bueno, entra a www.waps.mx y bueno, busca la elección para tu carrera. Aquí nos despedimos y bueno, muchísimas gracias a Juan Quintana en los controles técnicos. Seguimos aquí en Radio Universidad. Recuerda que tenemos un sinfín de música, de producción solamente para ti. Hasta la próxima.